Bien. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es suficiente? Porque no se realizó en un tabernáculo terrenal, sino que se realizó en el tabernáculo celestial. Entró Cristo en la presencia de Dios como nuestro representante. Su sacrificio también es infinito, porque Cristo, el hombre, muere y luego viene el juicio. En cambio, Jesús murió, resucitó y volverá. Las características de los sacrificios levíticos. Ellos no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Estuvimos explicando lo que implica el hacer perfecto. ¿A qué se refiere hacer perfecto a los que se acercan a Dios? ¿Cómo explicamos lo que era hacer perfecto? ¿En qué sentido? Separado, Es decir, apartado, ¿no? la santificación, muy bien, incluía la santificación. ¿Y qué más? Aparte de la santificación, Dios hace Ah, perfectos a los que se acercan, el sacrificio de Cristo hace perfectos a los creyentes, en el sentido de que los santifica, pero no solamente en ese sentido, sino también en otro sentido. ¿Alguien recuerda? en la justificación, Perfecto, la justificación. ¿Qué es lo que era la justificación? que me imputan de pecado. Era una resta, el perdón de los pecados, y es una Ujú. suma, la imputación de la justicia de Cristo a todos los creyentes. En ese sentido, nos hace perfectos para acercarnos a Dios. Bien, el sacrificio de Cristo es infinitamente superior entonces. ¿Qué más? Eso es infinito, no quita la conciencia, los pecados, perdón, los sacrificios del libro de Levíticos o del sistema sacrificial levítico, no quita la conciencia de pecado. No quitan tampoco el pecado de parte de los seres humanos. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia de Cristo? Los creyentes somos santificados. En griego eso se encuentra en tiempo presente. ¿Cómo nosotros podemos traducirlo para guardar o conservar el sentido de el presente continuo en griego? ¿Cómo lo podríamos traducir? Los creyentes son santificados, se podría traducir eso. Nosotros los creyentes, ¿recuerdan? ¿Cómo lo podemos traducir? Considerando el tiempo presente en griego, Estamos siendo, estamos siendo, estamos siendo siendo, santificados. estamos siendo santificados. No fuimos santificados, sino que estamos siendo santificados. Es una obra progresiva, una obra continua, sistemática a través del tiempo. Los medios que utiliza Dios actualmente para santificarnos. La oración, la disciplina bíblica. Las disciplinas espirituales. Excelente, muy bien. Ujú. Eso es, los medios para la santificación. ¿Qué más? Vimos un contraste entre los sacrificios levíticos y el sacrificio de Cristo. El de Cristo una sola vez y para siempre, mientras que los levíticos o los sacrificios levíticos innumerables de veces. Jesús ofreció su propio cuerpo, mientras que los sacrificios levíticos ofrecían cuerpo de Decían animales. que no. Cris- Cristo ofreció su cuerpo voluntariamente, mientras que los del Levítico por medio de la fuerza. ¿Qué significa el que Cristo se haya sentado una vez realizado el sacrificio? ¿Cuál era la idea de sentarse después de haber que concluido el sacrificio? indicaba que había terminado su obra. Excelente. En el lugar santísimo, en el lugar santo, no había asiento. Eso indicaba que nunca la obra iba a estar completa. Ahora Cristo se sentó, implica entonces que la obra de Jesucristo se completó. No hay nada más que hacer. Nosotros estamos completos en cuanto a la tarea de la santificación efectuada por Cristo. Pero debemos permanecer, debemos ser constantes.
Debemos permanecer firmes en la fe y la confianza de Jesucristo. Bien. Lo que vamos a observar ahora, usted va a responder las preguntas una vez que haya finalizado la clase. ¿Por qué el creyente tiene acceso directo a Dios ahora? ¿Qué definiciones da el escritor de Hebreos acerca del pecado de la apostasía? ¿Y en qué consisten las exhortaciones del escritor de Hebreos a los destinatarios? Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta siguiente parte de la clase. Qué bueno que ahora pude hacer la presentación porque ayer no pude. Es que se actualizó el Zoom, entonces me estoy recién familiarizando cómo trabajar con esto. Y ahora hice la grabación para ver cómo queda grabada, porque me está dando otras funciones que desconocía. Ya, compartí creo, ¿o no? Compartir pantalla, vamos a ver. Voy a esperar. Ahora sí. Estamos en el capítulo 10, verso del 19 al verso 25. Vamos a dar lectura, por favor. ¿Quién es el voluntario para dar lectura a esta parte? Verso 19 al verso 25. Ya, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amén. Perfecto, muchas gracias, doctor Guillermo. En esta sección, el autor de Hebreos estimula a los creyentes hebreos que vienen del judaísmo, han adoptado su nueva fe en la persona de Jesucristo. El problema que ellos tienen es de querer volver atrás otra vez al sistema de los sacrificios judíos, y ahora le dice que pueden acercarse confiadamente porque ustedes tienen libre acceso al lugar santísimo. La razón por la cual tienen libre acceso es por la sangre de Jesucristo en el verso 19. Y también, aparte de la sangre de Cristo, por el sacrificio efectuado por el Señor Jesucristo, por el sacerdocio de Jesús de Nazaret. Esas son las razones por las que ellos pueden acceder libremente, con confianza, al trono de Dios o al lugar santísimo. Ya anteriormente había dicho que los sacrificios levíticos no podían quitar el pecado, no limpiaba la conciencia, y en cambio Cristo sí, el que limpia la conciencia quita el pecado.
y ha roto la separación del lugar santo y el lugar santísimo, que es el velo, que era su propio cuerpo, para que el hombre pueda acercarse a él confiadamente. Por esta razón, este es el fundamento, la base para que ellos puedan acercarse a Dios sin necesidad de otro mediador terrenal o un sumo sacerdote terrenal. Se le exhorta a acercarse con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua en agua pura. Estuvimos viendo en las clases anteriores, la semana pasada, lo que era la fe, es una confianza. Cuando uno se sube a un avión, tiene una confianza en la empresa y los pilotos. La fe es algo cotidiano. Nosotros realizamos acciones por medio de fe. Bueno, es una fe natural. La fe sobrenatural tiene que ver con confianza, una confianza en Jesucristo, por lo que Él es. Es eso, una confianza nada más. Y acá el autor le dice que deben acercarse con plena certidumbre de fe, lavado los corazones, lavada la mala conciencia por medio de la sangre de Jesucristo que limpia la conciencia de los seres humanos, lavado los cuerpos con agua pura. Esa parte de lavarse los cuerpos con agua pura, ¿qué es lo que podría implicar o qué es lo que quiere decir? El lavarse los cuerpos con agua limpia, en el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua. Acá, purificados los corazones de mala conciencia, el corazón se ha purificado, la conciencia se ha purificado por la sangre de Jesús. Pero los cuerpos, le dice luego lavados los cuerpos con agua pura, ¿qué podría referirse esa última parte de lavarse los cuerpos con agua limpia? ¿Bautismo en agua? Muy bien, muy bien. ¿De dónde sacó esa idea, mi pastor Marcelo? No, de ninguna parte, hermano. Recién nomás, como habla de cuerpo, tiene que referirse a algo físico. Claro, muy bien, agua. Sí, sí, esa es la interpretación que se ha dado. Lavado los cuerpos con agua limpia, al igual que muchos otros escritores judíos de la diáspora. Cuando empleo el término diáspora, se entiende lo que quiero referirme, ¿verdad? Judíos de la diáspora. Ay, no sé qué es lo que es. ¿Alguien tiene alguna idea de judíos de la diáspora? Judíos que están fuera de Israel. Exactamente, judíos que fueron dispersados fuera de Jerusalén, fuera de Judá, fuera de Israel. Esos son la diáspora. Muy bien. Al igual que muchos otros escritores judíos de la diáspora, puede ser que el autor de Hebreos aceptara la necesidad de la limpieza interna, así como la limpieza externa. Pero la limpieza del cuerpo aquí es iniciadora. En griego, tiempo perfecto, y por lo mismo se refiere al bautismo en agua. Los gentiles que se convertían al judaísmo eran bautizados para liberarlo de las impurezas de los gentiles. Y como ellos están familiarizados con el judaísmo, además que son judíos que se han convertido al Señor Jesucristo, esta idea de purificarse los cuerpos con agua se entiende lo que está explicando. Se refiere al bautismo cristiano. Pero en el judaísmo se entendía de purificarlo exteriormente de todas las contaminaciones de la gentilidad o del paganismo. Eso es lo que simbolizaba el bautismo en agua. Y también simbolizaba el bautismo en agua para los judíos, estamos hablando de los judíos, el nuevo nacimiento. Una persona nacía de nuevo cuando se bautizaba en agua. La práctica judía entonces para los prosélitos, los temerosos, los prosélitos son los que entran en plena comunión de la sinagoga judía o de la religión judía. Practicaban primero el bautismo para indicar que comenzaban a nacer de nuevo o era una nueva iniciación de vida y el agua simbolizaba la limpieza de las impurezas del paganismo. Y después se circuncidaban. Por lo tanto, acá lo más probable es que esté hablando acerca de eso, del bautismo en agua, purificarse los cuerpos con bautismo en agua. Mantenerse firmes en el verso 23 es otra de las exhortaciones que presenta el autor de Hebreos. Mantenerse firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firme en la confianza de Jesucristo, el mantenerse firme en la fe que recibieron de los que le predicaron el Evangelio.
ayudarse los unos a los otros para incitarse en amor y a las buenas obras. Lo traduce otra Biblia. Esta es la Biblia de nuestro pueblo. Dice tres cosas Jesucristo en esta parte de la escritura. Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios, mostró durante toda su vida cómo era Dios, pero en la cruz reveló completamente el amor hacia la humanidad. Jesús es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo. También es el único que puede limpiar de veras la mancha del pecado. Por tanto, el creyente se puede acercar en la presencia de Dios, mantenerse firme sin desviarse, se debe estimular a las buenas obras. Ahora el escritor indica que se deben animar mutuamente a vivir con nobleza. No debemos descuidarnos el reunirnos con los hermanos del culto. Las razones que impiden a los hermanos asistir al culto en esta época era por la persecución. Ese era el problema que existía, pero no era una persecución tan violenta. Después, sin embargo, iba a producirse una persecución más agresiva, donde ellos iban a tener que dar su vida por causa de Cristo. Se encuentra en una situación no tan traumática, tan cruel como sí va a ocurrir en el futuro. Por eso que el autor de Hebreo está muy preocupado porque si en estas persecuciones que no son tan violentas, tan agresivas, ya algunos están dudando acerca de su fe y quieren volver al judaísmo, entonces cuando venga la persecución, muchos de ellos van a apostatar. La carta se escribe para que no cometan este pecado de la apostasía. Actualmente, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales no asisten a culto los miembros de las iglesias? Pensando ahora, no en la época del siglo primero cuando fue escrito esta obra. Por la comodidad que hoy día tenemos, hermano Pablo, tenemos una comodidad muy tecnológica hoy en día. Entonces la gente ve un culto a través de las redes sociales y ya se conforma con eso. Entonces ya no está la necesidad de llegar a la casa de oración como lo hemos tenido antes del tema de la pandemia. Muy bien, se incluyen por medio de cultos virtuales, ¿eh? Y escuchando a otros predicadores que no conocen la necesidad de los miembros de la iglesia. Muy bien. ¿Qué puede ser la otra razón? El afán, el mucho trabajo. Muy bien, también puede ser mucho trabajo, excelente. De las horas extras. Hay un autor que menciona lo siguiente con respecto a la ausencia, hermana Carolina o hermano Cristian, creo que quería hablar también. Sí, mi hermano, hay gente que simplemente siente de que no es necesario congregarse. Creen que, no sé, pues se justifican que buscan al Señor en la casa, oran en la casa y con eso les basta. Muy bien, muy bien. Bueno, esas también son varias razones, ¿eh? William Barclay dice lo siguiente, puede ser el miedo, puede que le dé vergüenza ir a la iglesia, bueno, ya sería el colmo eso actualmente, ¿eh? Pero en esta época del siglo primero puede ser eso, le dé vergüenza ir a la iglesia. Puede ser que sea un discípulo secreto del Señor Jesucristo. Claro, que aquí son judíos, están en una tierra donde hay muchos judíos, le están comprando, ellos comercian, tienen amistades, y son muy fervorosos en cuanto a la conservación y preservación de la fe religiosa de los judíos. Tienen un templo, lo más probable, porque alude una y otra vez el autor al templo de Jerusalén de los sacrificios. También puede que le fastidie relacionarse con gente que no es como uno. Puede que considere a algunos creyentes vulgares. Bueno, puede ser ese otro caso, ¿ah? Aquí estamos hablando de razones entonces más sociales. La primera es un tema más personal. La segunda, le fastidia juntarse con personas que no son como ellos. Es un problema ese, de las clases sociales, porque son muy vulgares. Oh, qué terrible. Ya, esa sería una razón muy reprochable, ¿eh? O engreimiento también puede ser, puede considerar que en ella existen muchas faltas también, por lo tanto, se desincentiva a ir a una iglesia por esas causas o esas razones. Hermano Pablo, Aquí, sí, Pastor Guillermo. eh, dos cosas. La primera, cuando usted hablaba arriba en el punto, dice el lavado de los cuerpos con agua pura.
Aquí en este sentido, netamente está hablando de lo que sería el bautismo en las aguas, porque se Así acuerdan que es. también en Juan aparece que el Señor le dice a Nicodemo que debía nacer del agua y del Espíritu, y estaba hablando de lo que era el Espíritu de Dios, ¿ya? Eh, Eso. Lo segundo es que usted está diciendo acá, del versículo 25, es de que está hablando de como que tenían una pequeña, o digámoslo, estaban viviendo una persecución, o podían vivir una persecución como la que habían vivido antes. A eso se está enfocando eso, ¿no? Sí, el problema de los destinatarios de la carta a los hebreos es que ya están siendo perseguidos. Hubieron una persecución anterior, eso lo menciona, a ver, más adelante. Bueno, más adelante lo dice, que sufrieron una... A ver, Mami, aquí, tengo calor, mi quedó pastor muy Jaime lindo. tiene, mi pastor Jaime tiene el micrófono encendido, ahí lo apagué. Aquí está, en el verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, ahí está ya listando las persecuciones que sufrieron los destinatarios de Hebreos. Vituperios, tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa fue la persecución que ellos sufrieron. Pero no fue una persecución donde ellos tuvieron que entregar la vida. Después, en el futuro, en el siglo segundo hasta el siglo tercero, ahí van a sufrir todos los creyentes dentro del Imperio Romano persecución violenta. Ya ellos soportaron esa persecución, pero algunos están dudando, están fluctuando en su fe, quieren volver al judaísmo, no quieren sufrir más persecución, quieren apostatar. Es el problema. Por eso se escribe la carta a los hebreos, para que no cometan ese pecado. Por eso le dice, manténganse firmes, consideren que la muerte de Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Ayúdense los unos a los otros en amor y a practicar las buenas obras. Sí, ese es el problema que está de fondo. Ya sufrieron la persecución, ya están sufriendo una persecución, pero en el futuro se aproxima otra más violenta, donde van a tener que derramar la sangre. Y espiritualmente, la condición como se encuentran ahora, si viene una persecución más fuerte, más agresiva, ellos no van a ser capaces de soportarla, porque algunos ya han dejado de congregarse para no sufrir esa persecución. Se van a comenzar a enfriar si no se congregan. Y el peligro que corren es de la apostasía. No sé si lo expliqué bien, mi pastor Guillermo. Sí, hermano, me quedó claro. Ok, Era para tener claro la interpretación de ese pasaje, por eso le hacía la consulta. ok, muy bien. La Biblia, el peregrino, nos otorga algunas razones por las cuales los creyentes se ausentaron de las reuniones. En el texto no se dice claramente, pero se insinúa más adelante, por miedo a la persecución. Esa es una, pero también por tensiones dentro de la comunidad, conflictos internos, ¿ah? Desaliento, también están desalentados, ya no quieren seguir perseverando en la fe, están desanimados de aquellos que encontraban demasiado tarde la venida del Señor. Probablemente esas puedan ser las causas, que no están explícitamente, pero se puede inferir de lo que está alrededor de la epístola a los hebreos. Hay desaliento, tensiones, desánimo, porque se está demorando mucho la venida del Señor, entonces algunos están dejando de reunirse con los otros creyentes. Claro, no podemos ser prejuiciosos, sin embargo, de las ausencias de los cultos, ¿ah? Porque pueden haber otras razones que no pueden ser considerados como reprochables, como por ejemplo, no sé si me pueden mencionar algún caso
donde no sea reprochable la actitud de dejar de asistir a la iglesia o los cultos, las reuniones sagradas. Hay hermanos que se congregan con 2 horas de distancia, 1 hora y media. Están muy lejos y por algún motivo escogieron nuestras congregaciones para llegar y ellos no pueden asistir todo el tiempo. Muy bien, por la distancia en algunos casos, Enfermedades o también. Personas que enfermedades trabajan, igualmente, muy bien, enfermedades, claro que sí. Pastor Guillermo, por personas, por personas que Con trabajan hermano que adentro, esté comprando. los tienen libres. los turnos, claro, los turnos rotativos, mañana, tarde, noche, o algunos solamente tienen turno de tarde, o cada 15 días pueden asistir o le cambian el turno, o en la noche, Sí. tarde. Bueno, ese es el otro problema. Personas ancianas que la han asaltado, Viven sola, encarcelada. viven solas, la han asaltado también en la tarde, le han quitado la cartera, Exactamente. la han golpeado, la han dejado toda moreteada y después cuando del culto ven a una persona aún que tiene un problemas de drogadicción y con así un tremendo cuchillo sacándole filo en el poste de la luz. Y la anciana va pasando por ese mismo callejón. Claro que las hermanas tienen miedo o están enfermas también. Pueden ser muchas causas, varias causas, que no son reprochables. Si en el caso de enfermedad de personas ancianas, son creyentes, son hermanas nuestras o hermanos nuestros, para poder seguir asistiéndole espiritualmente, entonces no dejarlas solas en sus casas, entonces se podría realizar en las iglesias algún Trabajo de grupo, visita. un grupo de personas que vayan a hacer culto a las casas de las personas que no pueden asistir a la iglesia, visitarlas a las hermanas ancianas, que ahora está creciendo la cantidad de algunos años más adelante, aumentará la cantidad de ancianos que no pueden asistir a los templos, entonces se puede hacer un grupo cultos en los hogares, un fin de semana puede ser, pero no dejarlos solos, no dejarlos solos, orar con ellos, leerle la palabra, exhortar las Sagradas Escrituras, para atenderlo espiritualmente. Bien, ¿qué más tenemos que ver aquí? La siguiente sección, no dejar de congregarse, verso 25. El peligro de desperdiciar la revelación de Dios. Verso 26 al verso 31 ahora, por favor. Seguimos en el capítulo 10. 26 al 31. Hermano Pablo, ¿Sí? usted cuando nombró esos puntos parecía por miedo a la persecución, el otro era por la tensión, o sea, el conflicto que había entre ellos. Exacto. Tensiones internas. Estaban peleados algunos, por ejemplo. Bueno, que es típico dentro de las iglesias. No hay ninguna iglesia que no tenga conflictos internos. A menos que sea una iglesia que esté recién comenzando, ¿ah? Por mi pastor Marcelo tiene experiencia en una iglesia que recién está comenzando, entonces todos están tirando para un mismo lado. Pero ya después cuando la iglesia se establece, lleva años, lleva tiempo, comienzan a surgir la diferencia de carácter y ahí comienzan ya los problemas internos dentro de una congregación. El otro era por Pero desánimo, el otro que te nombró, hermano Pablo. desánimos, sí, desánimos porque Cristo se estaba demorando mucho en llegar. Esas son una Gracias. de las causas. Bueno, en toda la iglesia encontrarán esos conflictos internos y la Biblia aborda cómo solucionarlo. Verso 26 31 ahora, por favor. ¿Lo puedo leer, mi hermano? Adelante, mi pastor Marcelo. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí, ¿cierto? Excelente, hasta el verso 31. Amén.
Los que experimentaron estas personas que están en peligro de cometer este pecado, ¿qué es lo que han experimentado? Lo que han pisoteado la sangre de Cristo, o existe ese peligro de haber pisoteado la sangre de Cristo. El conocimiento de la verdad. Perfecto. Conocimiento de la verdad. Eso es lo que han experimentado, eso lo dice el verso 26. ¿Qué más han experimentado las personas que han cometido este pecado de la apostasía? Estamos hablando del pecado de la apostasía. ¿Qué más experimentaron aparte de conocer la verdad? En el verso 29, ¿Pisotearon la sangre de Cristo? y bueno, en eso consiste el pecado de la apostasía, pero ellos Mm, experimentaron, La santificación. qué increíble, ¿ah? santificación. Fueron Sí, santificados. Verso fueron 29. Fueron santificados y también experimentaron el Espíritu de gracia. ¿Podemos decirle participaron del Espíritu de gracia o experimentaron el Espíritu? Experimentaron el Espíritu de gracia, dice ahí. El Espíritu de gracia. Bueno, en realidad se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Fueron convencidos de pecado, juicio y justicia. El Espíritu aplicó la sangre de Cristo al alma de las personas que creen. El Espíritu de Dios vino a sus corazones. Es lo mismo que dice el capítulo 6, verso de 4 al 8. Se repite nuevamente otra exhortación para no cometer este pecado de la apostasía. Conocieron la verdad, fueron santificados, experimentaron el Espíritu de gracia, experimentaron la gracia de Dios. El peligro ahora es caer de la gracia. Eso es, caer de la gracia. Los que cometen este pecado voluntariamente. Me gusta más esta idea más que la pregunta es que se hace normalmente es si la salvación se pierde o no se pierde. No me gusta hablar mucho de si la salvación se pierde o no se pierde porque es medio ambiguo, medio abstracto, medio impreciso lo que se quiere plantear con esta pregunta. Si la salvación se pierde o no se pierde. Porque está enfatizando o está aludiendo al sustantivo de la salvación. Y parece que planteado de este modo se está tratando de hacer perder la cualidad de este sustantivo que es la salvación. El objeto, perdón, el sujeto que se está tratando de cuestionar acá es la salvación. Pero si se plantea de ese modo, no, no podríamos llegar a un buen puerto porque pareciera que un elemento de la obra de Cristo perdiera su calidad, pero no estamos hablando de eso. Nosotros entendemos a qué nos referimos, del creyente, el creyente el que puede caer de la gracia. Más bien tendría que plantearse de la real posibilidad de la apostasía. O el creyente, el creyente puede apostatar. Esa es la pregunta mejor. Está enfocada en el creyente, si él puede cometer el pecado de la apostasía. Me gusta plantearla más de ese modo porque es más preciso. Se enfoca en el creyente. El autor de Hebreos tiene horror a este pecado por dos razones. Una de estas, porque habían vivido en un tiempo cuando la iglesia había sufrido persecución, pronto volvería a sufrir otra persecución otra vez. Estaban seguros de que el pecado se había vuelto doblemente peligroso por el nuevo conocimiento de Dios y de su voluntad que nos ha traído a Jesucristo. Se nos da tres definiciones acerca de este pecado. ¿Cuáles son las definiciones del pecado de la apostasía que nos da
este, este capítulo. El que comete el pecado de la apostasía es como si, verso 29, Pisotea al Hijo de Dios. Es- increíble, ¿ah? Pisotear Pisotea la sangre de al Señor Cristo. Jesucristo. ¡Wow! Terrible el pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Eso es lo primero, pisotear a Jesús de Nazaret. Hay una película de los jesuitas que estaban predicando el Evangelio en China. No, en Japón. En Japón está basada la película. Es una película realmente formidable. Yo la vi cuando viajaba en los buses no me acuerdo dónde fue, pero en alguno de los viajes que realicé vi esa película. Pero fue es conmovedora, es desconcertante, está muy bien hecha la película. De un sacerdote jesuita que predica el evangelio, sufre, ve muertes, ejecuciones, torturas, él mismo ve tortura, ve a su amigo morir, ve a líderes de la iglesia morir por causa del testimonio de Jesucristo. Y después de tanta tortura, tantas muertes, tanto dolor, comenzó a dudar de su fe. Qué terrible esto. Comenzó a sospechar de la veracidad del evangelio. Lo encerraron en una jaula y todos los días los sacerdotes o las autoridades religiosas japonesas lo iban a ver y comenzaban a contrastar el cristianismo con la religión de los japoneses. Y le dijo que el evangelio es como una flor, pero que en otras partes puede florecer, pero aquí en estas tierras no puede florecer, porque hay mejores flores que esta. Y después de tanto dolor, tanto sufrimiento, mala alimentación, torturas, ya no quiere continuar en ese estado, toma la opción de pisotear una imagen de Jesús, pero muy dramática. Algunos pisan con mucho cuidado, con vacilantes, y luego no pisan la imagen de Jesucristo que está en el suelo, porque esa es la forma de asegurarse de que ellos habían abandonado la fe cristiana, porque nunca un cristiano se atrevería a pisar a Jesús. Entonces le cortaba la cabeza, inmediatamente. Y él piensa, dice, ¿qué haré? Lo sacan a él, ve a uno que claudica con pisar a la imagen de Jesús de Nazaret y finalmente termina pisándolo. Y se arrepiente tanto y sale corriendo y se va, pero libre. Y después él pisa la imagen de Jesús de Nazaret. Ahí comete el pecado de la apostasía. Parece que está basado en este texto del libro de Hebreos. Terrible lo que hizo ese hombre, ¿ah? Yo quedé conmocionado cuando observé, porque está muy bien elaborada esa película. ¿Cómo se llama la película, mi hermano? No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. El protagonista es el mismo que hace la película de una guerra de un adventista que salva, que no utiliza armamento en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que Hasta el salva una último gran... hombre. Ese hasta el último hombre, el mismo protagonista, Ah, ok. pero el nombre de la película no recuerdo. Pero es dramático, sí, terrible. De un apóstata, habla de un apóstata. Ese hombre apostató de la fe. Y es pisotear la sangre de Jesús a Cristo mismo. Pisotear el nombre más sagrado que nosotros tenemos. Wow, aquí estamos hablando de casos reales, han acontecido esto en la época de Billy Graham. Había un predicador muy conocido, muy famoso, que Dios lo utilizaba en salvar almas para el Señor Jesucristo. Y algo ocurrió con ese hombre, que no sabemos qué, pero se volvió ateo y promotor del ateísmo y escribir libros sobre el ateísmo. Impresionante. Es posible este pecado. Los calvinistas lo explican que esta persona fue iluminada, pero no regenerada. Es muy fácil decir, esto nunca fue cristiano.
Muy sencillo. Eh, pero aquí en el libro de Hebreo nos dice que estas personas conocen la verdad, fueron iluminados, fueron santificados, experimentaron los poderes del siglo venidero, experimentaron la gracia del Espíritu de Dios. Estamos hablando de gente convertida. Y también hemos visto casos de personas convertidas y después terminan negando la fe cristiana, se vuelven judíos, se vuelven musulmanes o se vuelven Adventista. testigos de Jehová, por ejemplo. El Sí, adventista no es un adventista apóstata también. porque el adventista es simplemente cambio de una denominación evangélica protestante. Y en Ah, el ya. catolicismo romano tampoco equivale a una apostasía porque es un cambio de confesión. En el adventismo, cambio de denominación. En el catolicismo romano se vuelve ortodoxo, cambio de confesión. Está una apóstate, alguien que pisotea a Jesucristo, que tiene por inmunda la sangre del pacto. Esto es lo que dice más adelante. Negar saber lo sagrado, las cosas sagradas, porque tiene por inmunda la sangre del pacto. Es decir, la sangre de Jesucristo no tiene más valor que la sangre de un cerdo. Un adventista, un católico romano, un ortodoxo, no considera la sangre de Cristo en ese nivel. Sigue creyendo en Cristo en otra confesión nada más. Él va a guardar el día sábado, va a tener otra escatología, en el caso del adventista, va a venerar a la Virgen, en el caso de Testigo de Jehová, o sea, en el caso de los católicos romanos, pero jamás va a pisotear a Cristo, ni tampoco va a tener por inmunda la sangre de Cristo. El testigo de Jehová sí, eso es apostasía, porque no cree que Cristo sea Dios, es un hombre nada más, pero no Dios, porque no cree en la doctrina de la Trinidad. Eso es, negar, negar saber lo sagrado, las cosas sagradas. Es un pecado imperdonable, aparte de pisotear la sangre, a pisotear a Cristo, tener por inmunda la sangre de Jesucristo. ¿Qué otra definición se nos da a este pecado de la apostasía? El mismo verso 29. Hacer afrenta al Espíritu de Dios, Hacer insultar. afrenta, insultar al Espíritu Santo. Qué terrible. Afrentar el Espíritu Santo. Decir afrenta al Espíritu de gracia. Aquí no estamos hablando de un descarriado. Estamos hablando de un apóstata. Un descarriado es una persona que se enojó con el pastor, se enojó con el portero, se enojó con las dorcas, se enojó con quién más, con el corista, no le gustó el coro que cantaban, se enojaron con los hermanos que estaban pintando la iglesia porque quería que la pintaran de otro color, se enojó con los que determinan, con los diáconos que determinan, por ejemplo, van a poner silla o banca, y él quería silla, o quería banca, y como no pusieron lo que querían, entonces deja de ir a la iglesia, se descarría por un tiempo y después vuelve. Aquí estamos hablando de un apóstata, de alguien que nunca más va a volver al Evangelio. Un descarriado, cuando se escuchan una alabanza en las calles o escuchan predicar el Evangelio, se ponen a llorar. Pueden estar con sus amigos, yo lo he visto, pueden estar con sus amigos en la calle, drogándose, tomando alcohol, pero estas personas, hermanos nuestros, se ponen a llorar cuando pasan cantando y predicando el Evangelio. Ese no es un apóstata. Un apóstata es alguien que pisotea a Cristo, que tiene por inmunda la sangre de Cristo, que insulta, se atreve a insultar al propio Espíritu Santo de Dios. Esa persona ha perdido toda sensibilidad en las cosas sagradas. Ese es un apóstata. Un apóstata Podría- no es un apóstol, un profeta del movimiento apostólico profético, no es uno de la teología de la prosperidad, maldiciones generacionales, de la guerra espiritual, o qué más podríamos decir, de los neopentecostales. No nos referimos a eso. Eso son herejías, pero ellos hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan del Espíritu de Dios, siguen orando. Un apóstata no hace nada de eso. Un apóstata es alguien que ha negado toda la fe cristiana. Eso es, de eso estamos hablando. Es el pecado y el peligro que corren los destinatarios de la epístola, por eso que hay 7 advertencias
de no cometer este pecado de apostasía en el libro de Hebreos? ¿Alguien iba a hablar, parece, hermano Cristian o mi pastor Jaime? Podría ser lo que hizo Ananí y Zafira, ¿no? No, Ellos mintieron al no. Espíritu Santo de Dios, pero no, ellos son, Eh, ellos No, son creyentes. creyente. Sí, no, ese pecado no lo cometieron Ananías y Zafira. Fueron los primeros creyentes que fueron disciplinados severamente, ¿eh? Se fueron inmediatamente a la presencia de Dios por mentirosos, fueron disciplinados. Los apóstatas, ninguna disciplina porque los apóstatas se han apartado del trato y de la comunión y de la relación con Dios. Tampoco se refiere a estas personas de Corintio que comían la sangre del Señor o la tomaban la Santa Cena de manera inmunda o de manera no digna. Ellos fueron enfermados, fueron debilitados y otros murieron por tomar la cena de una manera indigna. Pero no eran apóstatas tampoco. La persona que comete el pecado de la apostasía es alguien que ha sido santificado. Este término solo es utilizado para referirse a cristianos convertidos. No es una persona iluminada solamente y no regenerada, sino una persona regenerada. Los bautistas señalan que una persona no puede cometer este pecado de la apostasía. Efectivamente, es posible que un creyente auténtico pueda cometerlo, pero no va a cometer este pecado porque el Espíritu de Dios impedirá que cometa este pecado. Pero debe seguir creyendo. Estamos hablando de que esta persona no sigue creyendo, porque el pecado de la apostasía es eso, no seguir creyendo, dejar de creer en la persona de Jesús de Nazaret. Es como decir de una persona casada. Solo una persona que esté casada se puede divorciar. Un soltero no se puede divorciar. Así también la apostasía. Solo un creyente puede cometer el pecado de la apostasía. Pero también hay que tener cuidado con respecto a esto del pecado de la apostasía porque se puede malinterpretar y algunos de hecho lo han interpretado de ese modo. Y nuestras predicaciones antiguas, por ejemplo, de nuestros antiguos predicadores decían, si está trabajando y viene Cristo hoy, un día domingo, por ejemplo, que le correspondió turno, y, y no vino a la iglesia, se va a quedar para la gran tribulación. O también, si se encuentra en la playa, eh, Mm. estaba jugando a la pelota, o estaba en el parque, y si viene el Señor, no se va a quedar. Bueno, la idea es la misma, ya es una extra limitación de lo que plantea el libro de Hebreos. Si yo cometo un pecado hoy día en la mañana, caí de la gracia, cometí el pecado de la apostasía, y luego al mediodía yo me arrepiento y vuelvo a caer, vuelvo a estar en la gracia otra vez de Dios. Pero en la tarde cometo otro pecado, vuelvo a perder y a caer de la gracia, y después me arrepiento un poco más tarde, vuelvo a recuperar el estado de gracia, y después en la noche cometo pecado otra vez, y después me arrepiento y vuelvo a dormir en un estado de gracia. Es decir, unas 4 o 5 veces caigo de la gracia y 4 y 5 veces vuelvo a estar otra vez en una posición de gracia. Tampoco estamos hablando de eso, porque eso no es lo que menciona el libro de Hebreos. Estamos diciendo que cuando una persona cometió este pecado, ya no hay más remisión por los pecados de ellos. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un pecado irrevocable. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Y en el capítulo 6, verso 4, es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento, sino que le queda una horrenda expectación de juicio. De eso es lo que estamos tratando en esta sección del pecado de la apostasía. Por eso el libro de Hebreo dice, ustedes deben permanecer firmes, deben ser fieles, lo que asegura la, la salvación, lo que asegura el estado de gracia,
la seguridad de salvación es la fe en Jesús de Nazaret. Por eso que después en el capítulo 11, él lista una cantidad impresionante de personas que conservaron su fe a pesar de todos los problemas, dificultades, tribulaciones, persecución que sufrieron, porque está estimulando la fe. Y después dice, comienza de hecho así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después en el capítulo 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una y otra vez, el autor de Hebreos está estimulando, enseñando, exhortando a permanecer en la fe, a seguir creyendo. El creyente tiene la seguridad de la salvación, porque eso es una doctrina bíblica, la seguridad de la salvación, en tanto sea creyente. Está seguro de su salvación, en tanto sea creyente. Pero también si deja de creer, entonces pierde todos los resultados de el estar en la persona del Señor Jesucristo. La clave es esa, no es las obras, los pecados de los creyentes que hacen que caiga de la gracia o que cometa el pecado de la apostasía, porque la apostasía es dejar de creer. Mientras creamos en Cristo, estamos seguros en Él, pero si dejamos de creer, entonces perdemos todos los resultados de estar en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Algún comentario, alguna pregunta acerca de este pecado de la apostasía, mis queridos pastores, hermanos? Que de repente se confundía ciertas cosas, hermano, por ejemplo, entre los herejes y los apóstatas. Hay que hacer una diferencia ahí, Correcto. ¿cierto? Sí, los Claro. herejes es distorsión de la fe. O de la Eh, doctrina, ¿cierto? correcto, ¿No? de una desviación. Bueno, la fe también se puede utilizar para referirse a la doctrina. Es una Ya, desviación de la doctrina, perversión de la doctrina, un error doctrinario fundamental. Eso es ya. una herejía, pero no es una Ahora la apostasía. diferencia, ahora la diferencia es negar o pisotear a Cristo. Sí, y tener por inmunda la sangre de Cristo. Y Ya, insultar al Espíritu Santo, uff, terrible. Eso no es lo mismo. Apostasía y Vera, herejía no es lo mismo. ya. Por ¿Algún ejemplo, hoy otro? día se ve tanta, en el aspecto espiritual, hermano Pablo, tanta manipulación del Espíritu Santo en ciertas iglesias, o megas iglesias, manifestaciones que no van mucho de acuerdo a la palabra o al texto bíblico, o a lo que uno ha Sí, experimentado, mucha manifestación errónea, manipulación del Espíritu Santo. Por ejemplo, hace años atrás escuché a un predicador yo que estaba predicando y decía, en 5 minutos más, 10 minutos más se va a manifestar el Espíritu Santo con esto y esto y esto. O sea, igual hay gente que le da orden al Espíritu Santo. sí, eso Entonces, que le haga ocurre. esto, le haga lo otro, le planche la ropa, le busque la joya, olvídese, po. mm, Y la gente lo sí, sigue. eso en el neopentecostalismo es un abuso de los dones espirituales. Sí, eso es verdad. Claro, Mi hermano Pablo, Sí, mi consulta sería la siguiente. Si, a ver, nosotros pecamos, yo igual tengo súper claro que si peco ahora y viene Cristo y realmente soy alguien regenerado, convertido, naturalmente volamos a la presencia del Señor. Ahora, mi consulta es la siguiente. Usted habla de que si pecamos 3 veces en el día, ya, después nos arrepentimos, pero seguramente va a haber alguno en el mundo que no va a alcanzar a arrepentirse para el arrebatamiento, pues va a pecar y justo va a venir Cristo. Decimos que ya está en un estado de gracia. Se puede usar como sinónimo que está perdonado, o sea, permanentemente perdonado. ¿Cuál sería la intención entonces de nosotros pedir perdón en una oración por nuestros pecados si ya estamos perdonados o en un estado permanente de perdón? ¿Sería simplemente para aplacar la voz de nuestra conciencia? ¿O para qué voy a pedir perdón si ya estoy en un estado perfecto de justificación? muy bien. El- Todavía no estamos en un estado perfecto de santificación o de la santificación total o completa. Todavía estamos progresando en la santificación. Estamos creciendo en la santificación. Y todavía no llegamos al estado de perfección en el sentido de
estar en la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo o en un estado de glorificación. Por eso debemos pedir perdón de nuestros pecados. Pero bueno, la pregunta con respecto a la gran tribulación se refiere usted al arrebatamiento. Ahí no tengo claro el estado del arrebatamiento, porque hay varias posturas con respecto a la gran tribulación. Pero la salvación no está en juego ahí. Eso sí que no está en juego. Habría que pensar más la respuesta ahí, Pastor Marcelo, Amén. porque la pregunta está planteada en términos escatológicos, es decir, del arrebatamiento, y Y si, también hermano, entra y en si juego el borramos tribunal de Cristo. y si borramos lo escatológico y lo reemplazamos por la muerte, ahí ya no estamos en un plano escatológico. Supongamos que una persona se muere, salió enojado, le pegó una patada qué sé yo, a la puerta, salió airado totalmente, pasó un camión y se lo llevó. No alcanzó a pedir perdón. Ah, correcto, correcto, correcto. Bueno, él sigue siendo creyente, no es un Claro, apóstata. ¿cuál es la finalidad de pedir perdón si ya estoy perdonado? O sea, yo entiendo que todo cristiano por lógica va a pedir perdón, es como natural, nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos amonesta a pedir perdón, a humillarnos delante del Señor porque le fallamos, nos duele. Mm. Pero estoy hablando más que nada digamos, en estricto rigor en su sentido teológico. ¿Qué sentido tiene pedir perdón si estoy perdonado? Quizás, no estoy muy seguro, pero ahí entra en juego el tribunal de Cristo. Quizás se Ah, mencionen en el tribunal de Cristo no solamente se recompense las labores que nosotros realizamos aquí en la tierra, sino mm, que también se mencionen los pecados que no fueron confesados en la tierra. Quizás claro. ahí se mencionen como pecados no perdonados en el tribunal de Cristo. Mm, amén, amén. Pero Gracias. Pues, falta, me falta justificar eso con un versículo bíblico. Porque en el tribunal de hay, Cristo hay- yo sé que en el tribunal de Cristo se van a recompensar las obras buenas y las obras que fueron realizadas sin un buen propósito, sin una buena intención. Esas van a sufrir pérdida. Eh, pero no sé, hay de pecado, tendría que ser ahí nada más, como se van a mencionar por ahí, como por el pecados, hermano ¿no? Pablo, ¿Sí? por ahí por la epístola de Juan, salen unos textos ahí que si no confesamos nuestros pecados, le hacemos a él y lo engañamos a nosotros mismos. Y no estamos en Ah, la sí. verdad, entonces por eso somos pecadores. En palabra, en hecho, en pensamiento pecamos. Pecar en pensamiento, el tema está llevar a cabo el pecado de muerte o cualquier pecado, ya es otra cosa, creo yo. Sí, sí, exacto, ¿Ya? exacto. Muy Pero buena de pedir pregunta. perdón todos los días obliga a pedir perdón, Exactamente, sí, correcto, claro. correcto. Muy buena pregunta, mi doctor Marcelo. Es mérito para un ensayo. Mi doctor César. Sí, exactamente. Sí, yo creo también de que es un tema netamente de conciencia, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque como creyente pasamos a ser templo del Espíritu Santo, por lo tanto, al momento de que el lado humano nuestro nos traiciona y pecamos, eh, el Espíritu de Dios nos redarguye y nos amonesta en nuestro estado de pecador, digamos. Entonces, por algo de conciencia, vamos a la planta de Cristo y le pedimos perdón porque conscientemente sabemos que hemos ofendido al Señor. Mm, correcto. Y además que eso trae tristeza para nosotros mismos porque hemos entristecido al Espíritu Santo. Por esa Claro. razón mm, pedimos perdón. En el caso de si no alcanzamos y nos atropella un camión, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, ahí vamos a averiguarlo. Perfecto, vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Mi doctor Jaime, por favor, nos dirige. ¿Quién comenzó la oración? No recuerdo. Ya, oré al principio, Ah, entonces, mi hermana Carolina, por favor, nos dirigen una oración para finalizar. Amén, mi hermano. Amado Dios, ven Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos, Padre,
porque ha sido bueno, maravilloso con cada una de nuestras vidas, Señor, y nos permite, Señor, este maravilloso momento, Padre, de aprendizaje, Padre, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para retener este mensaje, Señor, estos temas tan importantes, Señor, para nuestras vidas, Señor, para edificación personal, Señor, y también, Señor, para ministrar, Señor, en nuestra iglesia. Padre mío, yo te pido una bendición especial por mi hermano Paulo, Señor, que nos enseña en cada clase, cada día, Señor, dele más entendimiento y sabiduría, y así también a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, para esforzarnos cada día, Padre, para ir aprendiendo cada día más de ti, mi Señor amado. Acompáñanos también, Señor, durante este día, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, dirige nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Carolina.